Hola, soy Marcos Vázquez, soy ingeniero industrial, director y fundador de Kaizen 7, una consultora de negocios familiares, y hoy tengo el enorme placer, gusto y estoy súper motivado y muy entusiasmado también de presentarles El Séptimo Cambio, un programa que empezamos a hacer desde hoy para poder ayudarles mediante experiencias, mediante casos que nos han sucedido con los distintos clientes a lo largo del Perú, a lo largo de otros países en Latinoamérica, que nos ha permitido aprender de ellos y también ayudarles en este proceso. Y para este primer programa tengo un invitado súper especial. Más que un invitado, es un hermano, miembro de Kaizen 7, nuestra empresa, un consultor, y él es Alberto Pupo, desde Cuba, aquí en Lima. Alberto, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está, maestro? Muchas gracias por la invitación. Yo siempre feliz de poder participar contigo en todos los proyectos extraordinarios que siempre tenemos en Kaizen 7. Hoy queremos hablar sobre emprendedores, sobre negocios. Vamos a hablar un poquito, algunas experiencias un poco fuera de lo común que nos han pasado, y quería empezar con algunas cosas que me sorprendieron en algunos de los clientes que hemos tenido. Sí. Por ejemplo, no sé si recuerdas cuando fines de la pandemia tuvimos un cliente en Cajamarca que yo fui a asesorar durante unos meses, y que era un restaurante. Hay muchos clientes que tienen restaurantes, se preguntan por qué su restaurante no es exitoso. Y ese fue algo que me sorprendió, porque era un restaurante, incluso era el mejor de la zona donde Sí, estábamos. inclusive estaban inaugurando el restaurante. O sea, Estaban inaugurando y claro, les iba muy bien, la inauguración fue muy exitosa, y a los 2 meses como que ya los clientes no llegaban. Entonces había problemas dentro del restaurante, y empezamos a hacer una asesoría y a descubrir qué es lo que pasaba. Y lo que más me sorprendió fue que a pesar de todo la infraestructura y el personal que tenían, porque tenían uno de los mejores cocineros de la zona, además, que había estudiado incluso con Gastón Acurio. Y me sorprendió de que el marketing no era bueno. Primero, ese era un lugar, una cosa que trabajamos bastante. Conseguí incluso un canal de televisión. ¿Te acuerdas que había un canal sí, de sí, claro. televisión donde... Local, ¿no? eh, otra cosa que me sorprendió, que me fue muy fácil entrar a la televisión. Sacamos un programa de televisión donde el restaurante hacía auspicio, pero había un problema. Había un gran problema en el restaurante. Claro, claro. Que el problema del restaurante era el dueño del restaurante, Así no los es. trabajadores. Entonces, qué experiencia más interesante, ¿no? Porque a veces los dueños de negocios piensan que los problemas son los equipos, o la infraestructura, o los proveedores, O los y no es- planes, ¿no? Los o los planes. planes, ¿no? O sea, Y si me permites, sí, recuerdo muy bien que es en esta contratación que se nos hizo, el dueño lo que pedía era poder primero hacer todo el plan de negocio del restaurante, porque no existía todavía. ujú, Ubicamos el lugar, le ayudamos, como él estaba en la misma plaza de armas de ese lugar, sí, ¿no? Y era una propuesta muy moderna, una ujú, propuesta más corporativa, porque tenía el segundo piso para hacer recepciones, sí, para que hagan charlas y todo. Entonces, sí, estaba muy dirigido a la parte corporativa. Entonces, hasta ahí todo bien, y habían varios inconvenientes que no es que la venta no explotaba, por así decirlo, no mm. comenzaba a darse el resultado. Y nos sorprendió, ¿no? Porque no sé qué Nos raro si sorprendió, tenía qué todo. raro, tenía todo, estaba en el mejor lugar Así es, del bien pueblo, ubicado, bien ubicado, todo. la infraestructura muy buena, como acabas de mencionar, hasta el equipo, que lo habíamos entrenado el equipo para que puedan Sí, tenía una trabajar. administradora extraordinaria Así es. también, que manejaba muy bien los recursos. Y le mandamos a hacer su uniforme, Sí, todos el los barman era métodos, buenísimo también, el cocinero tenía experiencia, todo. Los mozos también los y hasta los entrenamos. protocolos, ¿te acuerdas? Hasta los Sí, hasta los protocolos. protocolos. Entonces, cuando tú mencionas que el problema al final de tanto análisis y diagnóstico, tuvimos que ir ahí, estar una Ujú. semana primero, para no saber qué era lo que pasaba, ¿no? Sí, una de las cosas que me di cuenta al principio fue que habían familiares trabajando. Y había una sobrina, por ejemplo, que estaba trabajando, y las cuentas no daban porque la chica no sabía sacar bien las cuentas, no tenía buena matemática. Entonces a veces había faltantes, porque esta persona que lo habían puesto porque era familiar Ujú. no estaba bien. Entonces la pasamos, la movimos de puesto, no la despedimos, pero la movimos de puesto, y la cosa empezó a mejorar un poquito. Y después pasaba algo, había un misterio, que nos íbamos por la noche, y al otro día, cuando íbamos por la mañana a pagar proveedores, no había plata en la caja. Así es. Yo pensé que había un gato que entraba por la noche, un choro, no sé qué, algo pasaba ahí, que la plata desaparecía, no se Sí. sabe cómo. Y lo más gracioso, se podría decir, que al final fue serio el problema, Mm. era que hasta cámaras de seguridad había. Había todo, cámaras, Y todo, y nadie pensábamos sabía que, cómo pasaba, ¿dónde se iba el dónde se dinero? iba el dinero. Llegaba el señor del gas, no había para pagarle, llegaba la gaseosa, no había para pagarle. Ujú. Así, había que comprar pollo, no había para pagar el pollo. Entonces, ¿qué pasaba?
que el mismo dueño en la familia, como era un negocio familiar, se llevaban toda la plata en la noche después que nos íbamos, se llevaban toda la plata en la caja y después por la mañana no dejaban nada en la caja, nada. Sí, había un desorden financiero Un desorden familiar. Era familiar. familiar, porque Sí, agarraban familiar. el dinero del negocio para sus gastos Hacer otro para familiares. sus gastos personales. Sí, Y eso entonces, creo que es una de las primeras cosas que tenemos, que aprendemos también en el taller de manejo de tu empresa sin estar presente, cómo el primero que le roba el negocio a veces es el mismo dueño, ¿no? así es, perfecto. Entonces, tuvimos que entrenar al dueño, tuvimos que entrenar a la esposa, A porque la ella esposa, el era la dueño que sobre llevaba el todo. dinero. Uy, la esposa del dueño era brava, ¿ah? La esposa del dueño era brava. Sí, 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 sí. Ha habido casos en que recuerdo que hasta el mismo maestro cocinero o al Ujú. amiguito ponía de su plata, ¿no? Sí, la Sí, sí. administradora muchas veces tuvo que poner de su plata para poder comprar insumos y pagar algunas cosas, pero esto no está bien porque uno Claro. no trabaja para pagar el negocio de Ahora, otro. algo importante que sí me gustaría mencionar aquí para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, es que una primera norma en la parte financiera de su empresa es que tienes que separar el dinero del negocio del dinero para el presupuesto familiar. Y Sí. esto lo podemos hacer haciendo un presupuesto simple en la casa. Es muy sencillo. Usted agarra, hace el presupuesto familiar, los gastos de los estudios, de la comida, alquiler, todo familiar. ¿Ok? Y teniendo eso, recién usted se asigna un sueldo porque aquí no se asignaba un sueldo el dueño, ni tampoco la Ese, esposa. sí. Entonces, le asignamos ese sueldo y ese sueldo ya se saca del Y presupuesto de otra la cosa empresa. importante, se pagaba, por ejemplo, semanal al personal. Entonces yo lo que hice fue buscar un mecanismo donde se pagara a través de una tarjeta, de una caja, un banco, no se hizo un Sí, claro, convenio claro, con el para que haya banco orden, ¿no? Para que y haya ya, y para que haya un orden, ¿no? Entonces ya se depositaba en la tarjeta de los empleados el sueldo, porque en provincias, por ejemplo, es muy común este pago informal, digamos que te pago, que ahora no, que la semana que viene, ¿no? Entonces cuando tú ordenas los pagos, que fue lo que hicimos al segundo mes más o menos, ya la gente se sentía un poco más motivada, incluso porque ya sabían que tenía su plata segura fin de semana, ¿no? Ok, perfecto. Es Sí, importante tienes toda la razón. también. Entonces, eso me hizo replantearme. Yo pensé que ser dueño de restaurante era fácil. Me hizo replantearme la idea porque de verdad no es fácil ser dueño de un restaurante, sobre todo cuando trabajas con la familia. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que profesionalizarnos cuando hacemos un negocio, que las cuentas de la empresa son de la empresa y que después uno pueda ir manejando esos recursos que van creciendo en favor a nosotros, ¿no? Y ganaban bastante Así dinero, es. ¿ah? Bastante dinero. Ahora que lo mencionas, Alberto, yo he tenido clientes que pensaban que su problema eran las ventas. O muchos clientes creen que todo es ventas, que van a solucionar el problema financiero de la empresa vendiendo más. Y no siempre es así. Cuando hemos hecho el análisis financiero y hemos ordenado la empresa financieramente, separado gastos, separado ingresos, nos hemos dado cuenta que no era el resultado que ellos esperaban. Entonces, nos dimos cuenta que primero hay que hacer un análisis financiero, hay que tener ordenado, los registros son importantes, hay muchos empresarios, sobre todo en restaurantes, como acaba de mencionarlo, hay mucho desorden financiero. Cogen de la plata de la caja para todo, ¿no? Aparte los gastos personales también. Entonces no hay un orden, no hay un registro. Y esto hace que no sepamos en realidad cuál es la utilidad de la empresa. Y siempre estamos buscando vender, 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 pero mientras que tú sigas vendiendo y mientras no tengas un control, no sabes cuánto es la utilidad No, real. no sabes realmente, ¿no? Ese es el primer paso, por eso de la Sí, sí, pirámide de sí, sí. Kaizen Nosotros 7, siempre ¿no? hablamos de Está. finanzas. Me gustaría hablar de ventas, por ejemplo, ahora que estamos en el tema de ventas. Una cosa importante a veces también en negocios, sobre todo comerciales, es que pensamos que el mejor vendedor debe ser el jefe. ¿Te acuerdas de ICA? ¿Te acuerdas de ICA? ICA, empresa de Uy, motocicletas. empresa de motocicletas. Así Uy, es. sí, sí, sí. A veces pensamos que el mejor vendedor tiene las cualidades para enseñarle incluso a otros a ser como él, pero a veces los vendedores son lobos. Los vendedores no son como que comparten mucho, ¿no? Siempre quieren jalar agua para su molino y entonces los buenos vendedores sí son lobos, o sea, son los que traen la plata a la manada. Entonces, son muy individualistas. Entonces tenemos que aprender a trabajar esa actitud de colaboración dentro de los equipos de ventas, ¿no? Esto fue muy, muy peculiar porque el dueño de esta empresa, que era una empresa que importaba o comercializaba motocicletas para esta zona en Ica, era muy, muy peculiar porque el resultado de las ventas no era mala. O sea, en números estaba bien, pero el problema existía en el equipo de En el ventas, equipo de el ventas, equipo sí, comercial. sí. Entonces, como acá mencionó Alberto, encontramos personas que estaban compitiendo entre ellas, pero no de manera sana. No, Ya, era una competencia leonina, ¿no? O sea, sí, era, sí. te tumbo el cliente, te quito el prospecto, me trato de llevar
tu comisión también, ¿no? A ver cómo te quito el cliente para quedarme con tu comisión. Entonces, ese tipo de cosas en los equipos de venta son contraproducentes. Entonces, nosotros trabajamos ahí actitud del vendedor. Mucha gente trabaja las técnicas de venta o te trabajan, no sé, ¿no? Así La es. famosa ida, ¿no? Ajá. Todo esto, pero no se dan cuenta que los vendedores son pura actitud. Y también tiene que ver con las veces que te dicen no, cuando un vendedor recibe muchas veces un no diario, Así eso es. te va bajando la autoestima. Así Entonces hay es. que trabajar mucho el tema de actitud del vendedor. Ahí trabajamos mucho ese tema O sea, una preparación mental. mental. Para las ventas hay que estar muy bien preparado mentalmente y tener una autoestima alta y hay que trabajarla frecuentemente. Ahora que lo mencionas, nos ha tocado capacitar al equipo de ventas y a veces cuando hacían la contratación al inicio, Mm. contrataban un perfil que no era el adecuado, ¿te Esa acuerdas? es otra, Sí, claro. no Sí, era el porque adecuado. claro, según la herramienta que usamos, que es DISC, Ujú. cada persona debe tener un perfil adecuado para su Así puesto. es. Ajá. Entonces, a veces queremos poner a no sé, por ejemplo, un servicial de líder de equipo. Entonces, es complicado porque no sabe dirigir bien al equipo. Así es. Ajá. Entonces, necesitamos identificar esos perfiles para ponerlos en el lugar correcto, ¿no? Y eso tiene también que ver con la actitud, ¿no? La actitud que tienen ante los clientes incluso. Ujú. Ahora, Eh, mentalmente, cuando estamos hablando de la parte mental y del perfil, me ha tocado ver casos muy particulares en la cual, por ejemplo, el vendedor, al momento de contratar, hay empresas que, como que dicen, contratan así a la ligera. mm, Y dicen, has vendido alguna vez? Sí, hemos vendido. ¿Qué has vendido? Por ejemplo, se me ocurre, hemos vendido zapatillas en una tienda de zapatillas. Perfecto, pero tú vas a vender motocicletas o vas a vender autos. Entonces estamos hablando de un precio mayor, ujú. productos de alto valor. Entonces, cuando una persona mentalmente está preparada para vender de $100 y va a pasar a $3,000, a veces no se la cree él mismo Ah, y no puede convencer. ese se llama miedo al dinero. Hay gente que Así le es, tiene miedo a decir la cifra. Entonces, así es, ¿no? Entonces, eh, hay una preparación que se puede hacer. Entonces, a ver, vamos para soltar una pregunta, ¿no? De repente el público también puede contestarlo o puede comentar, ¿no? Eh, ¿El vendedor se hace o el vendedor nace? mm, yo creo que hay gente naturalmente vendedora, ¿no? Por su característica de su perfil DISC también tiene que Así ver es. con eso. Pero también se puede entrenar. Pero no todo se aprende. Esa es otra cosa. La actitud es difícil de aprenderla, tienes que practicarla, no se aprende, se entrena. Es diferente. Y entrenar significa esfuerzo, practicarlo, equivocarte, volverlo a hacer. Entonces, eso lleva a una constancia, una Ahora, esa es perseverancia. una buena noticia entonces, Es una buena porque hay noticia. muchos vendedores que a veces no tienen el resultado. Mm, ¿Ok? Y sin embargo, como tú dices, un no, otro no, y lo va disminuyendo su actitud. ujú. Entonces, es muy importante que todos sepamos que se puede entrenar. O sea, siempre el buen vendedor tiene que ser un especialista en hacerse preguntas. O Mm. sea, ¿por qué él tiene un resultado y yo no lo tengo? ¿Qué está haciendo él que yo no estoy haciendo? ¿Qué me falta aprender o qué habilidades tengo que aprender para lograr el resultado que estoy buscando? Entonces, Ahí, el hacerse preguntas en un vendedor es clave. ahí entramos a un método que es el team teaching, o tener un mentor. O sea, todo vendedor tiene que tener un mentor, es así. Sí. ¿Y qué mentor debes buscar? Debes buscar el mejor vendedor. Si tú buscas el que vende poquito, no vas a aprender El que mucho, pero tenga el resultado que el tú que tenga el buscas. resultado que tú tienes que buscar como mentor a aquella persona que llegó a donde tú quieres llegar. Así es. Entonces, es importante esto porque a veces en los equipos de venta trabajamos individualmente y no buscamos, no miramos a nuestro alrededor, estamos enfocados nada más en nuestra parte y no miramos a nuestro alrededor. Y también dentro del equipo de venta debe haber líderes que quieran compartir ese conocimiento, porque también si se quieren quedar con el conocimiento y no quieren compartirlo, ahí es donde entramos nosotros a trabajar, esa parte de liderazgo, ¿no? De que el líder tiene que compartir lo que conoce para que el equipo tenga resultados extraordinarios. Entonces, el team teaching es trabajar por pares con aquellas personas que simpatizan también, tiene que ver incluso con la simpatía Así personal, es. no puedes trabajar con cualquiera, con Ujú. aquella persona que al final se va a convertir en tu mentor, en la persona que te va a guiar a donde tú quieres llegar. Ahí el coaching, ¿no? El Algo que me proceso. gustaría recordar también es que hasta este momento lo que estamos compartiendo con todos los que están conectados tiene que ver con el aprendizaje en la parte financiera, que los empresarios puedan entender la parte financiera y que se puedan preparar. Hay que entrenarse en la parte financiera, de separar los gastos financieros de la casa o de la familia con lo de la empresa. Eso es clave. O sea, si usted no está determinado a empezar con este pequeño gran paso, entonces los cambios no se van a dar. Y segundo, el tema de las ventas, la preparación mental de un vendedor, porque finalmente todos vendemos en algún momento,
preparación mental y el entrenamiento es clave para lograr los resultados, sobre todo sostenibles en el tiempo. Porque tal vez tengas un buen día y al otro día no tengas el resultado que esperas. Y es porque no estás teniendo un entrenamiento constante, como decía Alberto. Sí, yo ahí aprendí, por ejemplo, en ese tiempo aprendí que hay varios tipos de vendedores. Y el primer vendedor es el mal vendedor. El mal vendedor que vende, ese no vende nada, ¿no? Ese está todo el día y como su carácter no le permite desarrollar esa comunicación asertiva y ese enfoque para ventas, no vende mucho. Hay uno que es peor que ese, que es el que vende problemas. O sea, que va y te vende problemas. En vez de buscar soluciones, te vende problemas con los clientes, hace lo que no tiene que hacer y se crea mala imagen de la marca. Ese es un muy mal vendedor. Un vendedor bueno vende productos, ¿no? O características de los productos. Un vendedor excelente vende negocios. Vende que lo que estoy vendiendo es un negocio para ti. Y el vendedor extraordinario vende relaciones. Claro, por supuesto. Hace relaciones con sus clientes y los lleva a que vengan por más, ¿no? Pero vienen no por el producto, sino vienen por la relación con el vendedor. Ese es un vendedor extraordinario. Ok, eso me hace pensar un poco, Alberto, en que a veces los vendedores creen que todas las citas son para cerrar ventas. No, Y no es así, tú no es acabas de así. decirlo bien. No es A así. veces algunas citas son para crear relaciones, es el inicio de una relación que más adelante se va a convertir en un gran negocio. Ujú. A veces lo llaman prospecto, por ejemplo, ¿no? Así es, Ese ¿no? tipo de relación inicial que tenemos con un cliente que no nos compra, pero que nos puede recomendar con otra Así es. persona o puede regresar en otro momento porque en ese momento no tiene el dinero o las condiciones para comprar. Pero la relación es lo más importante. Puedes perder una venta, pero nunca pierdas un cliente Perfecto, o una relación con o un una cliente. relación con un Así cliente. es, perfecto. Bien, entonces queríamos recomendar también en esta última parte eh, que puedan no solo tomar nota de estos consejos, si se ha identificado con alguno de estos temas o alguna de estas cosas que hemos explicado, tome nota, escríbanos a Kaizen 7, a nuestras redes sociales y gentilmente nosotros podamos darle más consejos, sacarle de repente una asesoría, una consulta, un diagnóstico para ver en qué situación está tu empresa. Todas las empresas no son iguales. He aprendido en estos últimos años que estamos ya con la consultora, que ningún cliente es igual a otro. Ninguno es igual. Cada uno tiene sus propios beneficios, sus propios desafíos, su propio aprendizaje. Por ejemplo, Entonces, un cliente que me sorprendió muchísimo es una clínica que tenemos de cliente, que es que ha crecido muchísimo, ¿no? Esta clínica en claro los que sí, últimos años, Cajamarca seguro. desde que está, sí, Cajamarca. Cajamarca también, que ha crecido muchísimo en los últimos años aplicando sobre todo las técnicas que le hemos dado de atención al cliente. No solamente es la venta, sino también la atención al cliente es importante también en los negocios. Pero más que eso, Alberto, si bien es cierto, identificamos los procesos, ¿te acuerdas? Los Identificamos procesos. todos los procesos, fuimos con otro grupo de ingenieros para poder identificar los procesos que están agregando valor a la clínica. No los procesos médicos, sino los procesos que agregan valor a la Procesos clínica. administrativos y Así es, procesos de comerciales, así porque es, además como clínica privada también tiene procesos así comerciales, es. ¿no? Y había una parte en marketing que le llamamos en clínicas marketing interno, que es lo que se hace cuando el cliente ya está en la clínica. Endomarketing se llama. Así es, cuando ya está ahí en la clínica, ya llegó, no está en la espera, ¿no? Entonces, pudimos medir toda la experiencia del cliente y pudimos darnos cuenta de que muchos pacientes se iban, ya no regresaban, o sea, desaparecía, habían 4 que habían separado, después habían Y 2 después ya no venían. ¿qué Sí. pasaba? El problema era también en el tema de la espera, por ejemplo. Había que buscar algunos mecanismos para que la espera sea agradable, porque a veces se iban porque se aburrían un Así poco es. a la hora de la cita. O también el sistema de citas. El sistema de citas en el tema de atención al cliente, en el tema de salud, es muy importante porque para evitar las filas podemos crear sistemas de citas que sean incluso virtuales o por Sí, hoy teléfono en día se puede hacer que todo te eso. incluso hasta con inteligencia artificial se Ujú. puede hacer esto, que te organice todas las citas para evitar filas, porque un negocio de salud con filas es un mal negocio. Sí, por La supuesto. gente no le gusta. A lo mejor si es fila para comprar un iPhone normal, no hay problema, pero si es fila para el tema de salud, la gente va molesta, un poco que se siente mal. Lo otro es la cara con que lo recibes. La gente de recepción, desde el guachimán de la puerta, la persona que está ahí recibiendo a las personas, todos tienen que tener sonrisa. Sin sonrisa es muy difícil que los clientes se queden. Tiene que haber, sobre todo en la salud, porque la risa es un anestésico también. Así es. Entonces, que te reciba alguien cuando te sientes mal, sonriente, que te atienda bien, que te dé un plus, ¿no? Nosotros hacíamos algunos regalitos también a los Claro, clientes que claro. llegaban para que se quedaran.
que tiene que ver hasta la forma de pintar la pared, ¿no? Los colores que se usan. Es muy importante porque cuando una persona se siente mal, está en otro modo, ¿no? Y no nos podemos quedar en la actitud de la persona. Tiene que ver que detrás de esa actitud hay algún dolor que tiene el cliente para mejorar, ¿no? O sea, todos los ingredientes de la clínica, tanto la infraestructura, los colores, las personas, tienen que reflejar lo que estamos vendiendo, que es salud, ¿verdad? Sí, y Salud lo para otro es el boca a boca. En salud también es muy importante el boca a boca. Por mucho publicidad, porque esa clínica sí invertía mucho en publicidad, carteles, letreros, publicidad incluso digital en redes. El boca a boca es lo que hace que regresaran. Y yo me acuerdo que regresaban y decían, yo quiero con el doctor. Y había otro doctor y decían, no, es con este doctor porque este es el que me han recomendado, ¿no? claro, Entonces, claro que sí. la atención al detalle también es importante. La atención al detalle ya del profesional de la salud, ¿no? Porque sí, o sea, y hay clínicas, por ejemplo, he estado con otros clientes que invierten mucho, digamos, en la parafernalia alrededor, pero no invierten en su personal, en la capacitación del personal en la parte de atención, ¿no? Y eso yo creo que la mayoría de los recursos deberían ir a ese punto, Perfecto, muy bien. porque el boca a boca es lo más importante. Algo que me gustaría, Alberto, aprovechando que estás aquí, yo sé que tú eres un especialista en lo que es felicidad laboral. Y es un tema que a mí me gusta mucho. La primera vez que te conocí Sí, en Huánuco, recuerdo, hablabas mucho de felicidad laboral. Y fue un tema que a mí me impactó, porque sí, conozco varios clientes, ujú, permíteme, que no entienden este tema, no lo entienden. En Perú creo que muy poco, no sé si en otros países, pero en Perú, en Ecuador, que yo visito mucho, muy pocos están involucrados con eso de la felicidad laboral. Entonces, quería que nos comentes un poquito en cuanto a esto, qué patrones has visto tú que están en la mente de las personas, qué creencias de repente, que no permiten que se entienda la felicidad laboral en sus empresas. claro, es un tema cultural. Eso en Latinoamérica en general, pero sobre todo en el Perú. Tenemos el famoso sufre peruano sufre, que hay que sacrificarse, hay que dejar de ser yo para que el otro sea, o para que mi empresa surja, tengo que esforzarme muchísimo y tengo que estar ahí todo el tiempo, y eso no es tan saludable. Entonces, la felicidad, cuando las empresas grandes invierten en felicidad, no lo hacen porque, ay, qué buenos son las empresas grandes que no invierten en sus trabajadores. No, lo hacen porque la felicidad es productiva. Entonces, una persona que es feliz produce muchísimo más, está demostrado que hasta un 60% más que una persona que va al trabajo a sufrir, ¿no? Entonces, esa mentalidad de cambio ha venido poco a poco. Por ejemplo, uno de los países que más invierte en felicidad es Colombia, ¿no? Colombia, sí, ahí las empresas sí invierten fuertemente, incluso las privadas y las empresas familiares invierten en el tema de reconocer, ¿no? Reconocer es volvernos a conocer, pero en el éxito. Ya nos conocemos en el sufrimiento. Ahora, ¿cómo nos conocemos en el éxito? Reconociéndonos. Entonces, la palabra reconocer es volvernos a conocer, pero en la abundancia, en el éxito, en haber alcanzado la meta, en no sufrir para llegar a la meta, sino hacerlo con actitud positiva, con mente positiva sobre todo, porque hay mucha gente que no, nos va a ir mal, ¿no? Entonces, en Latinoamérica en general es así, ¿no? Eso, excepto algunas excepciones como Colombia y algunos lugares de México que también, sobre todo el norte. Ahora, eso me hace recordar mucho a algunos clientes, uno en particular acá en Lima, acá en la capital, que creía que cada vez que contrataba a alguien, como que le estaba haciendo un favor a esa persona. O sea, y como le hago un favor, va a tener que cumplir mis reglas, mis normas, Ujú, y eso no está mal porque hay un reglamento interno que lo permite y todo. mm, Sin embargo, el enfoque no es ese. sí, Tú me acabas de mencionar mm, lo que es el poder entender en cuanto a felicidad laboral. Y yo entiendo que los colaboradores deben venir a disfrutar de lo que hacen. Yo no imagino un colaborador que esté 10 o 8 o 10 horas en una empresa en la cual esté sufriendo. sí, es un tema incluso que tiene que ver con neurociencias, porque nuestro cerebro no puede estar 8 horas seguidas haciendo lo mismo o enfocado en una sola actividad. Por eso es que dentro de las empresas, cuando se aplican estos métodos de felicidad, tiene que haber variedad de labores del mismo empleado que haga cosas diferentes cada cierto tiempo. Digamos, cada 2 horas tiene que cambiar de actividad, ¿no? Y hay pausas activas, también tiene que ver con ese tema de las pausas activas, porque después de una pausa activa nuestro cerebro funciona mucho mejor que si está trabajando seguido 6 horas, 5 horas seguidas, ¿no? Entonces acá en el Perú todavía falta un poquito de esa cultura de felicidad que está comenzando a surgir recién ahora. En Europa, por ejemplo, está muy desarrollado este tema, igual que en Estados Unidos,
pero el tema cultural influye muchísimo, porque el peruano generalmente no te mira a los ojos, agacha la cabeza, a todo te dice que sí. Entonces yo le llamo la cultura del capataz, ¿no? Hay muchas empresas que todavía están en el siglo XIX con el látigo, tienes que Claro. trabajar porque te pago o ese tipo de cosas. Y las nuevas generaciones tiene que ver con un tema de generaciones. Las generaciones que están saliendo ahora del mercado laboral sí están acostumbrados a esa cultura, pero los nuevos, los jóvenes de ahora no te aguantan 2 semanas si tú los maltratas o los tratas de una manera diferente. Y eso me hace recordar y pensar un poco en este cliente de acá de la capital, que su hijo estaba heredando lo mismo. Su hijo también igualito lo estaba heredando. O Sí, sea, sí, sí. él mandaba a la gente, como tú dices, tipo capataz, ¿no? Y le decía, tú no te dejes pisar por los colaboradores, por los trabajadores, ¿no? Tú tienes que estar siempre sobre ellos, encima de ellos, mándales. O sea, de una manera en que, y el colaborador obviamente tenía mucha rotación de personal, ¿no? ¿Te acuerdas? Mucha. Que tuvimos que ir a analizar un diagnóstico a los colaboradores, qué pasaba, por qué se iban tanto, por qué no duraban, y no había ni inducción, ¿te acuerdas? Entraban de frente a la Nada, cancha. frente a la cancha. No los entrenaban, porque cada empresa es diferente. Aunque tú, por ejemplo, tú dices, eres ingeniero y vas a entrar a trabajar en una empresa o eres comercial, Ujú. no es lo mismo las reglas de esa empresa que la empresa Las anterior condiciones o las mismas. condiciones mismas de trabajo, ¿no? Entonces, es importante porque se repite mucho esto. Esto Así es es. algo recurrente donde la rotación de personal mata a las empresas, Así es, ajá. ¿no? Porque después todos se pasan la voz y nadie quiere ir a trabajar Y contigo. Alberto, tiene un costo elevado. Tiene un costo La elevado. rotación tiene un costo elevado. Muchos empresarios no lo están entendiendo. Muchos creen que ya no importa, busco uno, busco otro, y por todo lado tiene un costo elevado, no solamente la parte administrativa de la contratación. Mm. Algo que quiero recordarles, ya que estamos hablando de contratación y tiene que ver con este tema, es que es muy importante entender que cuando hacen una selección de personal, que hay una inversión de por medio ahí, tiene que también tener un proceso de inducción y tiene que tener un proceso de capacitación. Entonces, la mayoría solamente los contrata, los mete al ruedo y ni siquiera formalizan la contratación. Muchos dueños de negocio familiar, que es lo que nosotros oramos, creen que deben estar 1 mes, 2 meses, 3 meses a prueba sin contrato. Yo les pregunto a los que nos están siguiendo el día de hoy, si ustedes tuvieran su hijo de 18, 19, 20, 22, y su hijo le dice voy a trabajar en una empresa X, y usted le dice ok, y te van a contratar, y te dice no, todavía no tengo contrato hasta 2, 3 meses, ¿usted lo dejaría trabajar? Seguramente va a decir, no, hijo, de repente te sucede algo, pasa algo. Y entonces usted cómo pretende que en su empresa sí entren de esa manera informal. Eso está mal. Las leyes peruanas y en varios países nos dice que la contratación es desde el día uno. Entonces, qué nos está indicando esto? Que el proceso de selección debe ser muy bueno. O sea, no pueden ustedes querer, porque falta un puesto, mañana contratarlo. Hay un proceso que hay que respetar. Y luego se lo vamos a enseñar en una de estas, Y una cosa importante es claro, contratar a alguien que sea mejor que tú, ¿no? Siempre lo por decimos en los supuesto. talleres, tiene que ser alguien idóneo para el puesto, pero que lo haga mejor que tú, porque si tú le vas a estar diciendo cada 5 minutos lo que tiene que hacer, Así es. entonces está botando tu plata, ¿no? Porque en promedio en el Perú contratar a una persona está entre 3.000 y 10.000 soles, ¿ah? Más o menos, dependiendo de qué puesto se trate, y hasta más, dependiendo si es gerencia, ¿no? Sí, sí. Imagínate si todos los meses tú rotas 10 personas, estás botando 30.000 soles Así es, ajá. al agua, ¿no? Entonces es importante que a la hora de la selección, selecciones gente idónea para el puesto que lo haga mejor que tú y que venga a enseñarte lo que sabe. Así es, así es. Que Ese lo es un, escuches también a por esa persona. supuesto, ese es algo clave para todos los empresarios, dueños de negocio que nos están siguiendo hoy. Es muy importante entender esto porque así sea de limpieza. Muchas veces para limpieza puedo encontrar a cualquiera. Pues, no son lo mismo. Si usted consigue una persona de limpieza, usted camina por las calles nomás en la misma municipalidad de su distrito, de su lugar, se va a dar cuenta que hay personas que cuando limpian hasta bailan, hasta silban y te saludan. Otras que te barren encima tuyo, ¿no? Entonces, miren esa actitud, miren esa situación. Ese colaborador no va a durar. Entonces, muy importante entender lo que acaba de decir Alberto, ¿no? Cuando contrates a alguien en tu empresa, contrata a alguien que sea mejor que tú. Porque si no, encima le voy a pagar para enseñarle yo. Sí, hay puestos de practicante, hay puestos que tienen otro proceso. Eso tienen otro fin, Otro otro fin, objetivo. claro. Pero si quieres crecer, el límite no puede ser tú. El límite tiene que ser tu equipo. Así es, tú tienes que agarrar y decir, ok, yo necesito a alguien en operaciones porque no soy bueno en operaciones. Necesito a alguien en la parte comercial porque no soy tan bueno ahí o ya llegué a mi tope. O necesito a alguien en la administración porque no soy administrador. Entonces entiendo que hasta hoy usted lo manejó la administración, pero a partir de buscar a alguien que sepa más que yo en esa área y venga, me enseñe y me haga volar con la empresa. Ahí el tip sería, ¿cuántos meses te puedes ir de vacaciones sin que tu negocio quiebre? ¿No? Ujú.
¿cuántos meses te puede decir? Empecemos con días, por lo Con menos. días, o por lo menos Empecemos días, con días. porque una cosa repetitiva en los talleres que hacemos es que los emprendedores nos dicen, yo he venido acá, he cerrado un ratito para poder venir al taller, Sí, pero sí, no qué lindo. puedo, tengo que regresar corriendo. Entonces, si tú eres empresario, una cosa es emprendedor y otra cosa es empresario. Si tú eres empresario, ya tiene que haber procesos que te lleven a que tú puedas soltar el proceso y solamente venir a supervisarlo Y equipo que puedas a delegar también. liderarlo. Equipo que puedas delegar. Y equipo que esté preparado para delegarlo, tanto desde el punto de vista técnico, como del proceso, como actitudinal también. Así es, Tiene todo que ver con todo. tiene que ver con eso. Maestro, creo que hablar de viajes inolvidables. Claro que sí. ¿Cuántos viajes inolvidables hemos tenido nosotros? Unos Bueno, cuantos, ¿no? son muchos, son muchos. Son Sin varios. embargo, hay algo que estábamos, creo, antes de cámaras conversando y nos recordamos mucho de México, Michoacán. México, wow, Michoacán, la primera vez que fuimos, que entramos por la puerta ancha, Claro, por supuesto. con la Cámara de Comercio, era de Michoacán, de las mujeres empresarias de Michoacán. Eso fue Primero, Alberto, algo importante, Sí. que en esa ciudad había una cámara de comercio de puras mujeres. de puras mujeres. Aquí Sí, tenemos la cámara de comercio de Lima, ¿no? En otros países, Sí. pero son variados. Sí. Este era netamente para de mujeres. empresarias mujeres y empresarias, o Sí, sea, sí, claro. empresarias bien puestas. Fue algo realmente parteaguas para nosotros porque fue entrar a un mercado enorme que es Así es. como es México, y después hubo unas grandes experiencias que tuvimos por allá con empresas enormes, ¿ah? Así No, es, no, así es. no pequeñitos como la empresa de embutidos Sí, y claro, otras la textil también, ¿no? la textil. Entonces, eso para mí me pareció extraordinario porque fuimos a probar suerte y salimos por la puerta grande, ¿no? Y eso, ¿no? Aprendimos que hay que arriesgarse, ¿no? Hay que mandarse. Cuando entraste por el aeropuerto con un montón de libros, esa Sí, anécdota claro, está buenísima, claro. que decían, es un escritor famoso, ¿quién era? Y es que llevamos los libros de los talleres, el libro de Maneja tu empresa. Fue una anécdota interesante. Abrir un país, lanzarse a conquistar un país eh, por pura intuición y por puro, ¿no? Por puro hambre, por pura hambre de crecer, eso es algo que creo que nos ha marcado siempre, ¿no? Sí, inclusive, Alberto, nosotros fuimos prácticamente a dar algo gratuito. Gratuito ¿Te fue, acuerdas? claro, La única era una inversión, esperanza era una de inversión. poder cubrir los gastos, recuerdo muy bien, que era los libros venderlos, porque dijo, ok, pensamos que no íbamos a vender tanto, solamente llevamos una cantidad, ¿no? En la Moderada. aduana, menos mal que la aduana no te hicieron problemas, Sí, porque claro. Sin embargo, sí, más de 100 personas en el evento, ujú, todas muy bien puestas, como tú dices, empresarias ya. empresarias, pero Y qué bueno que de pudimos alto vuelo. validar el modelo, Maneja tu empresa y estar presente, el modelo Kaizen 7, que podemos validarlo en otro país también. Fuera del Perú, por Así primera es, vez, ¿no? fue ahí. Entonces, y lo más bonito era que eran empresarias de un nivel mayor, porque ya tenían grandes resultados. Ujú. Y a mí también, yo mismo aprendí de ellas, porque las preguntas que hacían no eran cualquier No eran preguntas, cualquier eran preguntas un poquito más, más pensantes, eran preguntas un poquito más complejas de responder, pero sí nos permitía a nosotros aprender con ellos también, ¿no? Hay una textil que nos invitó luego a visitar su negocio y recuerdo muy bien que ellos no tenían orden de trabajo. Fabricaban, tenían algunos datos, algunas notas. Sin embargo, me sirvió a mí como ingeniero industrial el poder explicarles de que tiene que estar todo registrado para poder validar lo que cobraban versus lo que les costaba. ¿De Claro, acuerdo? entonces ni siquiera sabía si tenían Sí, ganancias. O entonces sea, decían, no, bueno, yo claro, contar que me quede suficiente. No, había un tema muy sí, importante, ¿no? Y sí. levantamos Puedo pagar algo. mis cuentas, decía. Así es, lo importante es eso, ¿no? Y también lo aprendemos no solamente para México, yo creo para todos los países. Es importante entender que lo que nosotros hacemos cuando es una industria, así sea una empresa de compra y venta de comercio, hay que asegurarnos de que muchas veces uno dice compré a 10 dólares y lo voy a vender en 12, ¿no? 20%. Pero ese es el margen bruto. Fuera de eso hay otros gastos Hay otro que gasto. cuando los analizamos nos damos cuenta que en realidad el esfuerzo no vale la pena, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó en esa Sí, textil. hablando de México, yo sé que tú eres una persona muy modesta, pero trabajaste con la empresa más grande de embutidos, una de las Sí, más claro, grandes de claro. embutidos de allá. Y Centenario. hay una anécdota interesante donde el dueño quería que sus hijos heredaran el Sí, negocio, ¿no? sí, sí. ¿Cómo fue Sí, esa sí. anécdota? Sí, Cuéntame un poco. recuerdo muy bien que estábamos en esta ciudad, Jalisco, en Jalisco. Guadalajara. Y recuerdo que cuando fuimos pensamos que era una empresa pequeña, ¿te acuerdas? Sí, sí. Decimos, ah, bueno, es una empresa de No, embutidos. Yo imagino una empresa una pequeña. tiendita era. Cuando llegamos eran más de 1.500 colaboradores. Los dueños eran pura familia. Cabezas de ganado. Estaban Wow. los fundadores, los patriarcas, de un promedio de 70, 80 años, y los hijos, 6 hijos, y los nietos.
¿Y cuál era la característica de esa empresa? ¿Te acuerdas? ¿Qué, Claro. qué hacían los hijos primero? ¿A dónde los mandaban? ¿A Lo qué que parte de pasa, la empresa? claro, ¿Qué lugar? los fundadores se habían creado como una tradición, ¿no? De que decían que todos mis nietos o los que quieren pasar a la empresa tienen que pasar por todas las áreas Los que chiquitas. quieren ser gerentes tenían que empezar por el área pequeña. O ¿Y sea, cuál era la primera área donde los mandaban? había que matar a los animales. Lo En el mandaban al matadero. matadero, A a mandar al matar. matadero. Y los era el hijo jóvenes, el dueño, ¿no? Y tenía por que ir a matar supuesto. vacas. Y los dueños, los jóvenes, ya los nietos, la tercera generación me decía, ingeniero, ¿eso está bien o eso está mal, no? O sea, no está mal, o sea, de que está mal no está mal. Pero no hay muchos de ellos los criticaban, los mismos dueños, los mismos padres, porque no eran tan buenos en un área que en otra. Querían que todos sean muy buenos En todas en la las parte áreas. de la matanza, en la Todo, parte de todo. la producción, Sí. y ahí donde nosotros podemos explicar el perfil DIS y decirle que todos no somos buenos para todo, ¿ok? Y que debemos aprovechar su mejor perfil para que pueda crecer. Es como el niño que sale mal en inglés y sale bien en matemáticas. ¿A quién le pones, a qué profesor le pones? ¿El de inglés o el de matemáticas? La mayoría le pone el de Es inglés, de inglés, pero claro. no es así. No, el de O sea, matemáticas. claro, que le sea dan más su especialidad. más su Eso especialidad. fue lo que le explicamos y le entendieron. Y luego nos quedamos con más de 20 días trabajando con ellos Uy, para sí, sí. todo el tema de mando medio, Sí. ¿recuerdas? Y después abrimos Ecuador, ¿te acuerdas? La Sí, primera por vez que fuimos a supuesto. Ecuador, Ecuador fue también una gran experiencia y ahorita ya Ecuador es parte de la familia. Tenemos muchos Sí, clientes allá, supermercados, empresas comerciales, claro que sí. empresas turísticas también creo. Ajá, también, Sí, sí, sí. hoteleras también, ¿no? Hoteleras, Sí, sí, nosotros tenemos sí, mucho respeto por Ecuador porque son muy emprendedores. Es son muy increíble emprendedores. la forma en que ellos se emprenden. Ellos sí se mandan nomás. Sí, 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 Y qué bueno que pase esto porque finalmente nosotros estamos para ayudarlos, ¿no? De eso se sí. trata, ¿no? Sí, 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 maestro. Y bueno, y ahora el reto que viene, ¿cuál es? Colombia. Claro, Estamos en camino a a Colombia. puertas de entrar al mercado de puertas de Colombia. entrada. Ahora último, este fin de mes, no, perdón, el 3 de julio estamos en Colombia, en Medellín, y vamos a hacer todo este proceso de poder conocer clientes, conocer su cultura, como Alberto lo dice, conocer sus necesidades, que es lo más importante, ¿no? Estos viajes nosotros aprendemos a entender sus necesidades. Partiendo de ahí, vemos qué propuesta es la mejor para Colombia. Sí, por supuesto. Y yo sé que nos va a ir muy bien porque ya tenemos 2 experiencias anteriores y esta la tercera ya va a ser más fácil porque ya tenemos todo un proceso, ¿no? Perfecto, Alberto, muchas gracias por acompañarnos, gracias por todo lo que haces en nuestro equipo de Kaizen 7, por Ujú. este éxito que estamos teniendo, gracias a todo lo que aportan, y los invitamos a que nos sigan a este maravilloso programa, y no es porque sea nuestro nada más, el séptimo cambio. Este cambio va a ayudar a que ustedes en realidad puedan transformar sus vidas, y no solamente las suyas, las de sus familias, porque los negocios se han hecho para que puedan pasar a la siguiente generación. Lo que sostiene los negocios de nuestro país y de otros países son los negocios familiares. Así es que síganos, comenten en nuestras redes sociales y disfruten de cada uno de estos episodios que vamos a tener con mucho cariño para ustedes. Chao, chao.